Hola nuevamente. Vamos a ver un ejemplo de represión de un operón y nuestro modelo va a ser el operón TRP o triptófano, en el cual están codificadas las enzimas para la biosíntesis del aminoácido triptófano. En las bacterias, el triptófano se produce a partir del corismato. Hay 5 enzimas que actúan secuencialmente para generar este aminoácido. Los genes que codifican estas enzimas están formando el operón. Aquí lo vemos en esta ilustración con su promotor. Hay una región operadora y vemos a los 5 genes en tándem, y no es trivial mencionar que antes del primer gen estructural TRPE hay una región o un fragmento que conocemos como líder. Y bueno, a partir de todo esto se genera un RNA policistrónico. Parte del control de la expresión de este promotor requiere de la proteína TRPR. El gen que codifica para esta proteína está en algún otro lugar del genoma. Pues vamos a ver qué pasa con la transcripción de este operón sin y con triptófano. Primero, sin triptófano. Entonces, imagínate que tienes en un tubo de ensayo a la bacteria creciendo y la única fuente de nitrógeno son sales de amonio. Entonces, a partir de esto, que tenemos aquí este amonio, debe de producir todos sus aminoácidos, incluyendo el triptófano. Bajo esta condición, TRPR es transcripcionalmente activo, se genera la proteína TRPR, pero en la bibliografía no hay alguna evidencia, no hay ningún dato que me diga que en ausencia de triptófano TRPR tenga alguna función. En ausencia de triptófano, el operón triptófano no tiene ninguna restricción para transcribirse. La RNA polimerasa tiene fácil acceso al promotor y empieza a sintetizar este policistrón, que posteriormente se usa como molde para los ribosomas, y así se forman las 5 enzimas biosintéticas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay triptófano? Cuando hay triptófano, incluso suficiente como para que haya triptófano libre nadando en el citosol, pues no se requiere la expresión del operón triptófano. Bajo esta condición, la proteína TRPR, que se acumula porque el gen es constitutivo, sensa el triptófano libre en el citosol y ocurre un cambio conformacional y dimerización. Aquí tenemos una ilustración de cómo se ve la molécula o la proteína TRPR con triptófano uniendo DNA. Aquí tenemos una de las subunidades en morado, la otra en color azul. El DNA, que es una secuencia palindrómica, chécala bien, lo mismo aquí que en la otra cadena, leyéndolas de 5 a 3', y estoy marcando con los círculos rojos las 2 moléculas de triptófano. Esta molécula es activa y puede reprimir su propia expresión, pero también se une al operador del operón triptófano, impidiendo el acceso de la RNA polimerasa, y entonces no hay transcripción de estos genes. Lo cual es lógico porque como hay triptófano, no es necesario de la actividad de las enzimas aquí codificadas. Además de este control, que es meramente transcripcional, hay un segundo nivel de control o de regulación, que es la atenuación. Y este proceso de atenuación requiere del aminoacil tRNA que va cargando al triptófano. Recuerda que los aminoácidos no llegan solitos al ribosoma para la biosíntesis de proteínas. Estos aminoácidos viajan en RNAs de transferencia que cuando llevan al aminoácido se conocen como aminoacil tRNAs, y aquí represento el aminoacil tRNA que va cargando triptófano.
Para entender este proceso de atenuación debemos ver con un poquito más de detalle lo que hay en la región líder, que en algunas referencias bibliográficas le llaman líder y atenuador, que está entre el operador y el primer nucleótido que codifica para el gen TRPE. Este líder, también se conoce como TRPL, codifica para un pequeño marco de lectura de 14 aminoácidos. La secuencia de RNA que se transcribe a partir del líder la tenemos aquí. Obviamente, como cualquier marco de lectura, empieza con metionina, codón AUG y hay un codón paro. Pero dentro de esta región hay dos codones que codifican para triptófano. Quiere decir que para producir esta pequeña proteína o este polipéptido, este péptido, tiene que llegar el aminoácido tRNA a pegarse aquí. Hacia 3' de este pequeño marco de lectura tenemos el atenuador, o bueno, es una estructura secundaria, y más hacia 3' tenemos la región que corresponde a TRPE. Vamos a ver qué pasa en ausencia y presencia del aminoácido tRNA. Recuerda que en bacterias la transcripción y la traducción son procesos concomitantes que pueden ocurrir simultáneamente porque no hay organelos o alguna barrera física que impida que estos dos procesos ocurran de manera simultánea. Entonces, aquí podemos partir del hecho de que no hay triptófano libre en el citosol y por lo tanto no hay proteína TRPR activa, el promotor está libre, llega la RNA polimerasa y empieza a transcribir. Y lo primero que transcribe es esta región de RNA, luego la región que tiene una estructura secundaria y luego ya los genes estructurales. Entonces, al mismo tiempo, como aquí hay un codón de inicio, se ensambla un ribosoma y empieza a leer los codones y a producir el polipéptido. Pero cuando no hay este aminoácido tRNA, el ribosoma se detiene aquí. Si te fijas, este es un codón de triptófano. Cuando no hay esto, no hay algo que se pegue aquí y que por lo tanto prosiga la traducción. Pero esto no limita a la RNA polimerasa y esta continúa. Así hasta terminar de transcribir todos los genes estructurales del operón. Esto lo vemos aquí. Aquí vemos el ribosoma detenido por la presencia de los dos codones de triptófano. Hay una estructura secundaria, pero no importa y la RNA polimerasa sigue, termina su trabajo y posteriormente más ribosomas se ensamblan aquí para producir las enzimas biosintéticas. Esto es en ausencia del aminoácido tRNA. ¿Qué pasa cuando hay? Si hay de este aminoácido tRNA, asumimos que hay suficiente triptófano, hay un suministro de triptófano que garantiza la biosíntesis de proteínas. Entonces, sin embargo, la polimerasa tiene libre acceso porque no hay TRPR activa y entonces empieza a transcribir este RNA policistrónico y como hay un codón de inicio al inicio de la región líder o TRPL, el ribosoma se ensambla y empieza a producir el polipéptido. Pero como aquí estamos asumiendo que sí hay de este aminoácido tRNA, cuando se encuentran los codones de triptófano, se pega el triptófano y el ribosoma sigue, avanza, pero llega un momento en el que se encuentra con la estructura secundaria. Y esta estructura secundaria choca con el ribosoma y entonces modifica las interacciones
o los puentes de hidrógeno que hay con ella, y entonces cambia su forma, como vemos aquí. Y entonces este cambio de forma hace que la transcripción termine de una manera similar a lo que ocurre con la terminación independiente de Rho. Es decir, esta estructura secundaria va a desplazar a la RNA polimerasa del gen y entonces no va a haber elongación y por lo tanto ya no va a haber o se va a interrumpir la expresión de este operón. Y es lo que vemos en este diagrama. En algún momento este ribosoma que llega hasta el final, pues por la presencia de este codón paro se disocia, pero la estructura secundaria nueva que se forma porque el ribosoma avanzó hace que la RNA polimerasa se desplace de aquí y entonces la transcripción se interrumpe. Y pues de esta manera es como las bacterias controlan la expresión de las enzimas biosintéticas de triptófano, ¿no? Dependiendo si hay triptófano libre o el correspondiente aminoácido tRNA. Bueno, finalmente quiero agradecer tu atención por haber visto estos videos. Espero que hayan sido de utilidad, de tu interés. Yo en un futuro voy a hacer más videos de regulación, pero ya de regulación en eucariontes. Sin embargo, si tú quieres que hable de un tema particular de biología molecular, siéntete en confianza de poner ahí tus peticiones en la sección de comentarios y yo con todo gusto atenderé tus peticiones. Pues esto fue todo. Yo soy Luis, te agradezco y te deseo éxito.